espacio, la Panafricana. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. ¿Por qué digo esto? Nosotros regularmente no solamente vendemos libros, también la idea es que esto sea un espacio para el encuentro, para el intercambio cultural, para dar a conocer lo que es África, incluso la diáspora caribeña, afrodescendiente en el continente americano, con un enfoque panafricanista. El día de hoy contamos con la grata presencia. Yo de hecho estaba un poco sorprendido cuando conversamos hace unos minutos. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ven la foto en el libro del autor, casi siempre usan una foto donde aparecen jóvenes, pero él es exactamente igual a como aparece en el libro, exactamente igual. Pero es un chaval. Entonces, bueno, ya una primera impresión positiva. Nosotros siempre solemos presentar un libro con un escritor, una escritora. Solemos hacer un concierto con músicos. Solemos presentar una exposición de arte. Pero siempre es como todo este tema de, bueno, alguien que está enfocado en un arte en particular. Entonces, bueno, en este caso puede que sea una de las pocas veces, al menos hasta ahora de lo que yo he visto, que estamos frente, bueno, a un chaval multifacético, de verdad que es asombroso. La excusa del día de hoy es presentar su libro, Una carta de Lina. Entonces, bueno, lo primero es conocerte, preséntate y ya, arrancamos así. Somos negativos en la prueba del COVID, por eso no hay problema, vamos a compartir el micrófono. Todos negativos aquí. Hola a todos y antes que nada muchas gracias por la espera, que hemos tenido que arreglar un par de asuntillos ahí. Y nada, soy Bachir Sambu, soy actor, cantante y escritor, como acaba de decir el compañero. Acabo de publicar mi primer libro, Una carta de Lina, y esta es la primera presentación que voy a hacer, por lo cual me hace muchísimas gracias. Y esta es la primera presentación que voy a hacer, que me hace muchísima ilusión y espero que la disfruten. Sí, por supuesto que la disfrutaremos. Para empezar, porque llama muchísimo la atención, nosotros y nosotras que tenemos experiencias migratorias, llama de inmediato la atención el tema de la portada del libro, una postal, una comunidad que inmediatamente uno presume que es en un otro país. Y bueno, lo primero que hace es preguntarse ¿quién es Adelina? ¿Por qué el título del libro, Una carta a Adelina? Bueno, Adelina yo diría que es mi todo, mi madre. Yo siento que nací con ella, que crecí con ella, porque vivía con ella desde que tenía meses, por lo cual siento que nací con ella hasta los 8 años, que fue cuando hice este viaje hacia Senegal. Y el título Una carta a Adelina viene de... Siempre cuando vivía con Adelina me pasaba algo, que veíamos imágenes de África, ¿no? Veíamos guerras, veíamos a gente que tenía hambre, veíamos explosiones, una especie de imagen negativa, ¿no? Digamos. Y en cambio en los medios, cuando uno habla de Nueva York, te habla de Times Square, de Central Park, de Manhattan. En París ocurre lo mismo, como te hablan de la Torre Eiffel, Avenue des Champs-Élysées, y no te hablan de Paris 15 y los otros barrios. Entonces, cuando terminé de escribir el libro, tenía varios títulos allí y me dije, ¿por qué no
una carta a Adelina por dos motivos. El primer motivo es lo que veíamos en la televisión, las imágenes que nos mostraban, que yo de hecho llegué a tener unos ciertos prejuicios antes de ir, que tuve cuando llegué de hecho, pero que luego poco a poco se han ido borrando, y porque ella, según lo que veía en la tele, me llamaba y me preguntaba si tenía hambre, si habían guerras en donde yo estaba, y nunca he llegado a tener hambre, nunca he llegado a ver guerras. Estaba más preocupado por hacer amigos, estaba preocupado por temas que preocuparían a cualquiera que deje su país y que vaya a otro país. De ahí me dije, creo que tengo la necesidad primero de contar mi historia y por otra parte de llamarla una carta a Adelina para contarle a ella algo que yo viví en primera persona, que no tiene nada que ver con lo que nos muestran los medios y que es una historia real y que merece la pena ser contada. Sí, bueno, en este caso, cuando trabajamos en este formato que pudiéramos llamar en este género de las autobiografías, en el caso de quienes son migrantes, siempre se piensa desde esta lógica unidireccional de el que se va del país pobre, en guerra, en crisis, etcétera, hacia un país con mejores condiciones económicas, en paz, etcétera. En este caso se nos pasó. Tu historia comienza en Las Palmas. De hecho, naciste allí. Entonces, pudiéramos decir que en este caso la cosa no ha sido unidireccional, sino que ha sido un viaje bidireccional, pero que comienza saliendo de este territorio, de esta isla, con mejores condiciones económicas, en donde pudiéramos decir que te encontrabas estable para ir a Senegal con toda esta carga que nos dijiste de cualquier cantidad de prejuicios, que esto también es algo interesantísimo que podemos ver a través del libro. Es como cuando hablamos de los países pobres, del tercer mundo, etcétera, de inmediato asociamos sus realidades con imágenes negativas de conflictos, de violencia, mortandad, etcétera. Y cuando hablamos de los otros países que llaman desarrollados del primer mundo, te muestran solamente las cosas positivas, es todo como una vitrina perfecta. ¿Tuviste obligatoriamente que enfrentarte a estos prejuicios? ¿Qué comenzaste a descubrir cuando llegas a Senegal? Lo que empecé a descubrir más que nada era que, por ejemplo, en Gran Canaria, por las calles tú ves la acera, ves edificios, y en cambio allí en las calles hay como arena, una especie de arena más marrón, digamos, y en la playa hay una arena que tiende a ser beige, tirando para blanco, digamos. Y que sobre todo lo que más me sorprendió era a la hora de comida, que tanto falta de comida que mostraban en las televisiones, no llegué a tener eso. Es más, era la hora de comida y me traía muchísimo más, que yo tenía que decir esto no, esto no. Es verdad que en Canarias uno está acostumbrado a comer un entrante, un primer plato, un segundo, luego el postre y tal, pero allí era arroz, pero también tenía sus variedades, ¿no? Hoy arroz blanco con salsa de cacahuetes, mañana otro arroz con una especie de verduras, una alimentación muy equilibrada, pero que no era algo que yo había comido antes, ¿no? Guerras tampoco. También descubrí lo de la religión, que cuando estaba en Canarias, por ejemplo, solo iba a la mezquita los viernes, que venía mi madre a buscarme y a llevarme, y allí en cambio descubrí que se hacían cada día y que 5 veces, que al principio me costó, pero que poco a poco fui adaptando. El Ramadán igual, que acabamos de salir hace nada, en donde uno tiene que hacer el ayuno, no comer, purificar el cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Una suerte de primer obstáculo con el que te encontraste, que era el tema de la lengua. De pronto escuchabas a tus padres en Las Palmas hablar en Wolof, pero hablabas español. Entonces, ¿qué sucede cuando llegas a Senegal? ¿Cómo haces para comunicarte, para darte a entender?
para entender lo que las otras personas querían decirte? Pues al principio debo decir que me costó muchísimo, en el colegio sobre todo, porque recuerdo que en mi primer día de clase, cada quien se presentó, yo no les entendía, yo me presenté, tampoco me entendían, y cuando se acabó la primera clase, todos los alumnos se levantaron, cantando el himno de Senegal, y yo quieto, y se me acerca la profe y me dice, tú habla, y yo, no sé qué voy a decir. Y de ahí mi abuela me puso un profesor particular que me apoyó muchísimo, porque era un reto muy difícil, porque era aprender dos idiomas a la vez, el wolof y el francés. El wolof se hablaba en casa y el francés en la escuela, que tenías que hablar sí o sí o te ponían pegas. Entonces fueron dos idiomas a la vez, y también en casa, a la hora de ver series por la tarde, todo el mundo veía, yo veía igual, y me preguntaban, ¿entiendes? Y yo no, pero con la mirada me conformo, que no pasa nada. Y poco a poco ahí fui aprendiendo los idiomas, entre otras cosas, acostumbrándome también a costumbres que no estaba acostumbrado. Por ejemplo, aquí en España y en Europa, tú cuando hablas a una persona tienes que mirarle a los ojos. En cambio, allí eso no existe. Si tú hablas con una persona mayor, ahora mismo tú eres más mayor que tú, si tú me hablas yo tengo que mirar al suelo, que es un signo de respeto, y aquí, si tú me hablas y yo miro al suelo, te vas a enfadar y me vas a decir, ¿por qué no me miras cuando te hablo? Y no tiene nada que ver, entre otras costumbres. Bueno, precisamente esa es una de las cosas bonitas del intercambio cultural, cuando nos movemos por necesidad o no a otros territorios. En realidad aprendemos a pesar de las dificultades. Llegas muy chiquitito a Senegal, tenías apenas 8 años. Y bueno, y estás por bastante tiempo. De hecho, me sorprendió cuando me dijiste que tenías apenas un par de años desde que volviste otra vez a España. En todos esos 14 años, obviamente viviste muchas cosas, y mucho de eso lo podemos ver en el libro. ¿Cuáles son esos personajes, esas personas que tú consideras claves, que marcaron tu vida, que en algún momento te dieron una mano, o lo que eres hoy? Háblanos un poco de esas personas que para ti fueron importantes en Senegal. Yo creo que antes que nadie, la primera persona que fue muy importante aquí en España fue Adelina, ya que me crié con ella hasta los 8 años y ya había puesto en mí una educación que me ha permitido al ir a Senegal. Bueno, primero ir a Senegal, porque a la hora de ir mi madre me dijo que su madre a ella, mi abuela, estaba enferma y que necesitaría a alguien que la cuidase, y dije, vale, pues yo voy a ir. Adelina me dijo, ¿seguro que vas a ir? Yo, sí, voy a ir a cuidar de ella, a ayudarla. Tú me enseñaste siempre a ayudar a la gente que necesite ayuda, por lo cual yo voy a ir, que acabo de terminar la escuela y no pasa nada, 3 meses voy, la ayudo y vuelvo. Y eso ocurrió porque lo que te comentaba de las imágenes, que cuando un niño de 8 años está acostumbrado a ver imágenes de África, guerras, explosiones, entre otras cosas, tú le dices mañana vas a África y la primera respuesta que te va a decir es un no. Por lo cual me dijo, ¿vas a cuidar a tu abuela? Yo, sí, voy a cuidar, voy a ayudar lo que sea. Y después de la educación que me dio Adelina, acepté ir allí para ayudar, porque ella me había enseñado eso y lo tenía antes. Fui para ayudar, y cuando llegué allí, mi abuela también y mi familia me apoyaron muchísimo por el tema del idioma. Sabían de dónde venía, sabía lo que me esperaba, el cambio al que tenía que adaptarme y saber cómo salir de ello para seguir adelante. Llegué con 8 años y a los 11 ya estaba trabajando de dependiente en su tienda. Me enseñó a tener esa, digamos, vena empresarial. Con 8 años me daba una pequeña libreta en donde tenía que hacer los inventarios todos los días, tenía que hablar con los clientes, saber cómo hablar, proponerle, venderle, luego apuntarlo, por las noches hacer las cajas, mañana decirle tienes que comprar esta y esta mercancía, que es lo que nos falta. Y también el ir allí me permitió, digamos, hablar 5 idiomas que hablo hoy en día, pero también trabajar de 11 profesiones distintas. Con tan solo tener 24 años llegué a trabajar de guía turístico, era el único que hablaba español, ya que venía de España, y
En donde yo vivía era como una especie de residencia y venían turistas de España, de América Latina, y yo era el que me encargaba de ellos. Trabajé también de profesor ayudando a niños pequeños que eran buenos estudiantes pero que tampoco tenían los recursos para permitirse tener un profesor, y ya que a mí me asignaron uno para que me ayudase a hacer los deberes, a siempre no salir de los 3 primeros de mi clase sin apenas hablar 2 idiomas, que de repente es como que llegaron a la vez en mi cabeza, pues pensé, mira, me ayudaron cuando vine, ¿por qué no yo voy a ayudar a esos niños que tal vez necesitan ayuda y que con la ayuda vamos que pueden lograr muchísimas cosas? Y trabajé de profesor, también de obrero, llegué a trabajar. El hermano de mi abuela estaba en fábricas construyendo una casa y me dijo, ¿te apetece acercarte y echarme un cable? Y yo sí, por supuesto, entre otros trabajos que llegué a hacer, y la verdad es que me han ayudado muchísimo en mi crecimiento, tanto como persona que como artista, y me permite hoy en día tener las cosas muy claras, saber qué es lo que quiero, cuándo lo quiero y cómo hago para conseguirlo, ¿no? Sin distracciones. Bueno, has hablado de algo importantísimo. También, retomando este tema de la necesidad de abrir nuestra mente, la forma en la que vemos las experiencias de vida de las otras personas. Cuando tú dices que le dabas una mano a tu abuela en su tienda, inmediatamente uno pudiera pensar, no, pero si es un chaval, porque está trabajando, etcétera. Pero hay algo importantísimo que de hecho lo podemos ver aquí en el libro, que tú estudiaste desde el primer día en que llegaste a Senegal, nunca dejaste de hacerlo y eras un excelente estudiante, llegaste a ser hasta el primero de tu clase. Entonces, ¿existía alguna diferencia entre tus primeros años en Las Palmas, en España? Luego esta nueva dinámica, habla siempre que tenías que irte estableciendo una rutina. Cuando llegaste a Senegal, ¿cómo compartías todo este tiempo? Estudios, deporte, darle una mano a tu abuelita con su negocio. Es verdad que hacer varias cosas a la vez puede ser agotador a veces, no lo voy a negar, pero yo creo que si una persona tiene ganas, saca el tiempo de donde sea, de cualquier sitio y se lo incorpora, ¿no? Digamos, entonces, al trabajar de dependiente, durante las vacaciones yo me despertaba a las 7, aunque mis amigos se fueran de viaje con sus padres y tal, yo me despertaba a las 7, iba a abrir la tienda, a hacer lo que hacía, a la hora de comer descansaba para ir a comer, por la tarde volvía, por la noche igual, cerraba, y durante la escuela, durante el periodo escolar, por las mañanas iba a clase y por las tardes me quedaba en la tienda, después de la tienda iba a baloncesto a jugar y después iba a dar clases a esos niños. O sea que es cierto que eran muchas cosas, pero eran organizadas, de tal hora a tal hora haré esto, luego eso, luego eso, cada día, de lunes a domingo. Y digamos que también, es verdad que cuando lo vivía sentía que era como agotador, ¿no? Es decir, hacer tantas cosas a la vez, uno llega hasta a quejarse, pero más adelante es cuando te das cuenta de lo que realmente has vivido, que ha valido la pena, ¿no? Por ejemplo, cuando me pasa hoy como persona que trabajo de recepcionista en un hotel y hago 4 horas de 8 a las 4, luego tengo un rodaje, luego tengo que prepararme una prueba, luego tengo que mandar un mail a un productor para decirle, mira, tengo esta idea, a ver qué te parece. Son muchas cosas, pero yo creo que él, al solo tener 8 años, hacer tantas cosas allí en Senegal, me ha permitido hoy, con 24, decir, vale, voy a seguir esta rutina, de tal hora a tal hora, haré esto y luego esto. Por lo cual me sigue marcando. Y una de las cosas que me han marcado en mi día a día era como que en Canarias, es verdad que solo llegué a ser el primer año en la escuela y tú tenías amigos, jugabas con tus amigos, pero siempre habían chicos que te señalaban en plan, eres el negro, no eres de aquí. Y en cambio cuando vas allí, un negro al estar en Europa o en América, en Estados Unidos, es como que tiendes a tener la tez más clara. Entonces cuando vas allí y allí hay temperaturas fuertes como mínimo 34, 35, la gente de ahí es como que tienen la piel más oscura y ellos cuando tú llegas y te ven por tu tono de piel, por tu tez, por tu actitud, por tu forma de vestir o lo que sea, ya dicen tú no eres de aquí.
eres de otro sitio y no eres de aquí, y eso es como que no te encasillan, pero te ponen en un rincón, en plan, hablamos nosotros, hablamos de tal, si tú vienes, dicen, no, tú esto no lo entiendes. Es como que también ha sido como, uno ha llegado hasta perderse por estar en Canarias, no, tú no eres de aquí, eres de allí, vas allí, no, tú no eres de aquí, eres de allí, uno llega a tener, de hecho, ciertos problemas pensando en, vale, yo cómo hago para encajar, en qué sitios puedo estar para integrarme, ¿no? Para estar con la gente. Y luego a lo largo del tiempo descubrí que yo era de ambas partes, nací allí, me crié aquí y creo que puedo ser de los dos sitios y es lo que me ha permitido avanzar como persona. Que es que por momentos tenías los pies en un territorio, pero la mente en el sitio en el que habías dejado atrás. Luego estabas en aquel sitio, pero tenías la mente, o sea, ¿cómo era ese tránsito? Porque era de cierta forma un tránsito permanente, incluso con las personas que en algún momento estaban presentes, tu padre, tu madre, Adelina, y de repente ya estaban ausentes, solo podías comunicarte a través del teléfono. ¿Cómo hiciste para lidiar con esto? Obviamente, que de hecho lo muestras en el libro, pasaste por momentos muy difíciles, incluso de mucha soledad, por decirlo de alguna forma, pero eso te dio la fuerza para desarrollar unas habilidades que luego ustedes van a poder, van a tener la oportunidad de ver acá. Háblame de eso. Pues al estar en Canarias y vivir unas costumbres, tener la costumbre de estar con Adelina, es cierto que era musulmán y que de hecho me llevó un día a la iglesia, yo no sabía que era musulmán, sé que cada viernes tenía que ir a la mezquita y ya. Ella me llevó un día a la iglesia, fui y le dije, yo quiero volver aquí cada día, y me dice, como le digas a tu padre que te he traído, me mata. Ese fue el último día en el que no volví a la iglesia, y en las navidades yo era el primero que se despertaba a ir al árbol a ver qué me habían traído. Entonces yo vivía solo con Adelina y sus hijas eran surfistas, bueno, de hecho lo siguen siendo, iban viajando a través del mundo en competiciones y tal. Yo vivía solo con Adelina y me sentía como el niño, el único niño, en plan, no el niño mimado, no quiero decir el niño mimado. Sí, ser un niño con una persona mayor no es como que tienes todo el afecto, todo el cariño del mundo. En cambio, tú vas a Senegal, primero no hablas el idioma, te encuentras a otras costumbres, otras tradiciones, te encuentras a más niños, es como que vale, ahora tú estás con todos los demás, sois iguales, tú no eres el único que eras antes. Y con Adelina, perdón, yo estaba acostumbrado a decir todo lo que sentía, no mentía, pero es verdad que cuando fui a Senegal, con las costumbres que te decía y tal, puedes llegar a un punto en el que las personas mayores, cuando te dicen lo que tienen que decir, te lo dicen, pero tú tienes que obedecer, asientes y luego vas a lo tuyo. Entonces, si tú estabas acostumbrado antes a decir todo lo que te dolía, a sacarlo para afuera, y estás en un lugar en el que por creencias, por tradiciones, tienes que obedecer y hacer lo que te digan para ser buen chico ejemplar, como lo llaman ahí, solo encontré una manera de sacar todo lo que yo sentía, era la escritura. A veces te tenías un problema con alguien, ibas a llamar a un superior, digamos, a decirle, mira, he tenido este problema con tal, pero ha ocurrido esto, y no, es como que siempre la razón la tienen las personas mayores. Tú como niño tienes que pedir perdón y solo obedecer. Y esas cosas es como que le duele a uno por dentro y no tiene dónde sacarlo. Yo lo que hacía era coger una hoja en blanco, escribir todo lo que sentía ahí y guardarlo. También me pasó, siempre que algo me duele, cojo una hoja, un bolígrafo y escribo, esto me duele por esto y no me va a volver a doler. Rompo la hoja y es como que ya se me va el dolor. Entonces digamos que he usado la escritura como una especie de terapia para sacar algo que me costaba hablar, que me costaba decir, y lo escribía y es como que salía igual y me sanaba interiormente igual que la música. Al estar con Adelina y ir allí, simplemente mi familia me protegía muchísimo, sabía de dónde venía y a qué me iba a enfrentar, pero que tras los peligros y varias situaciones, un coche me llevaba al colegio,
me devolvía a casa, iba a la tienda a trabajar, luego iba al baloncesto, luego volvía, pero no era muy de salir, mi familia era muy estricta. Y al estar solo, en varias ocasiones es como que me venían recuerdos en la mente de Canarias, de cuando Adelina me llevaba a Gaete los fines de semana a comer paellas y ir a la playa. Y cuando una persona, en mi caso, cuando estaba solo y me venían esos recuerdos, es como que empezaba a cantar, no por gusto ni por placer, pero me salían unas especie de melodías de la nada, pero que también sanaban interiormente y salían poco a poco y iban fluyendo, ¿no? Para escapar de esa soledad. Entonces la escritura y el canto, digamos que sí, no diría que yo lo tenía antes, pero es como que se juntaron hacia mí. Y en cambio lo de ser actor lo tenía muy claro desde los 6 años, que siempre al estar en Canarias, cuando regresaba del colegio, prefería quedarme en casa, ver una serie o una película, en vez de ir a jugar con mis amigos. Películas especialmente y concretamente de Will Smith, lo veía, no me sabía su nombre, que era muy pequeño, pero decía, es él, siempre es él, sé que es él y quiero hacer todo lo que él hace y de mayor quiero ser como él. Interesante, que es, bueno, se te presentan unos obstáculos, de repente tenías determinadas rutinas, luego cambias de lugar y hay unas cosas que puedes continuar a hacer, hay otras que no. Está el tema incluso interesante de tu acercamiento a la cultura islámica en Senegal. Incluso el tema del aprendizaje, ¿no? Del Corán, pero que por ahí lo estoy haciendo con toda la intención. No es que tú entiendas el árabe o sepas en dónde están ubicados determinadas frases del Corán, sino que hay una relación muy musical con el tema de la cultura islámica. Háblanos de esa experiencia cuando estás ya en Senegal, que también acudes y estudias el Corán. Lo del Islam y del Corán, digamos que en cuanto más empieces a rezar, mejor, por lo cual niños pequeños te pueden decir el Corán allí sin saber escribirlo, porque como lo más importante es rezar y mientras más temprano lo hagas mejor, te enseñan el Corán de modo de boca a oído, te dicen, mira, este es el verso, el sura tal, que tienes que decir cuando reces, cuando en esta etapa de rezar tienes que decir esto, por lo cual tú tienes que saber qué decirlo, qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Entonces te lo enseñan de boca a oído, tú sabes decirlo, pero de momento no lo sabes a primeras, pero sabes decirlo. Y luego poco a poco, a mediante los años, vas sabiendo cómo se escribe tras estudiar el alfabética y saber en qué páginas exactamente están ubicadas tal y tal sura. Y luego descubriendo todo lo demás, porque el Islam tiene un libro ahí y para rezar hay una que se usa principalmente y luego van las demás. Que pudiéramos considerar que es fundamental en todos nosotros y nosotras como seres humanos, es precisamente qué es lo que nos hace seres humanos, es el compartir con las demás personas. El género autobiográfico siempre, porque estamos también llenos de prejuicios, uno piensa, bueno, es la historia de una persona, pero bueno, sí, es la historia de una persona, pero que está atravesada por unas vivencias, por un territorio, una comunidad, cualquier cantidad de relaciones sociales, familiares, etc. Y hay un elemento que siempre está presente en tu relato, que es el tema de la comunidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, Adelina es una persona fundamental para ti, pero bueno, no pudiéramos decir que familia directamente no lo es, sino que simplemente la conociste por unas circunstancias, que fue el sitio en donde se instaló tu familia, y por unas circunstancias particulares comenzaste a establecer una relación con ella, pero bueno, finalmente se convirtió en tu familia. Lo mismo también ocurre en Senegal.
estás con tu familia, pero a su vez también empiezas a tener acercamiento con otras personas, a establecer relaciones. Entonces, háblanos de eso, de la importancia de estas relaciones comunitarias que incluso trascienden hasta lo del tema familiar, de sangre, y que han sido fundamentales para lo que tú eres. Relación, digamos que surge el contacto y antes del contacto viene dar la oportunidad, ¿no? Ejemplo, si yo te doy a ti una oportunidad de conocerte, puedo saber cómo eres tú y decidir si te doy una oportunidad, si quiero tener contacto contigo, si quiero hacer mi vida sin ti o si quiero hacer mis propios proyectos y mis cosas. Entonces creo que es muy importante dar la oportunidad de conocer a alguien y no tirar prejuicios a primeras. De hecho, fue uno de los principales motivos por los que decidí contar mi historia. No ver un negro y decir, por ejemplo, es negro, es inmigrante, es de África, la gente de África es así. No ver a una persona blanca y decir, mira, es blanca, es rubio, de ojos azules, tiene que ser de Europa del Norte, tampoco. Es un poco moreno, tiene que ser o andaluz, o canario, o latino. Yo ahora soy canario y moreno, no soy negro. Vale, entonces a lo que me refiero es que cada persona es un mundo en sí y que hay que dar la oportunidad de conocer antes de juzgar. Yo te doy la oportunidad, yo te conozco y de ahí puedo decir, mira, pues puedo seguir con él, puedo ayudarle, puedo intervenir en cosas que tenga. Yo te ayudo, ejemplo, tú acabas de llegar a España, yo te doy la oportunidad, te entro en mi casa, te conozco y acabo descubriendo que tienes unas habilidades por ejemplo, de pianista. Yo canto y digo, pues mira, puedo trabajar con él y puedo seguir adelante. Y si no te hubiera dado esa oportunidad, eso no surgiría, ¿no? Digamos, si dijera, tú eres latino, los latinos son así, tal, no me junto con latinos, por lo cual hay que dar la oportunidad. Hay que dar una oportunidad para seguir adelante, para conocer a las personas, no uno por ser negro tenga que ser de África. Por ejemplo, cuando me dicen, ¿de dónde eres? Digo, de Gran Canaria. Me dicen, ¿de Gran Canaria? No te dicen, no eres de Gran Canaria. Entonces te miran, te lo ojo y yo, sí, no me lo estoy inventando, soy de Gran Canaria. ¿Tus padres? Yo digo, mi padre en Estados Unidos, mi madre en Suiza. Luego se quedan pensando, aún no he visto el vínculo en África. ¿Y tus abuelos? Dice, vale, el vínculo de África siempre lo tengo que tener. Vale, encantado. Pues sí, mis abuelos son de África, pero yo nací ahí, me crié ahí, siento que soy de ambas partes. No excluyo algo, sino que... Es más, ahora mismo voy a Suiza, me dicen, ¿eres suizo? Digo que sí. Hay que ser chico universo y hay que hacer de todo. Bueno, y tu experiencia de vida, tus primeros años en Canarias, luego tus vivencias en Senegal, fueron 14 años, estuviste allá en Senegal, tus 2 últimos años en España. ¿Qué cosas encuentras aquí que no hay allá? ¿Qué cosas hay allá que no encuentras aquí? ¿Cuál es tu balance en términos vivenciales, culturales? ¿Qué cosas valoras de aquí? ¿Qué cosas valoras de allá? Elementos positivos, no nada de estar hablando de cosas... Vale. Pues mira, hay varias cosas por el tema de la comida, pero es que soy muy de comer. Lo del arroz allí, lo de los entrantes aquí, pero cuando volví me di cuenta de que la cosa no era como antes, ¿no? Los amigos que tenía ya se habían ido a otros países a vivir, a hacer su vida con sus padres. Es verdad que cuando me iba dejé algo y pensaba en volver a ver lo que dejé, pero claro, 14 años habían pasado y yo tenía en mente de que iban a ser 3, luego fueron 107, aumentando hasta los 14. Entonces, cuando volví, cambiaron mucho las cosas y nada, tuve que volver a ser como hice cuando recién llegué a Senegal, que era mirar lo que hay, eso es lo que hay, vale, veo cómo adaptarme y seguir adelante. En principio, cuando regresé en Canarias y tuve la idea de que quería ser actor, dije, necesito estar en una ciudad y no en una isla porque ella es pequeña y en una ciudad hay como más movimiento, ¿no? De ahí me mudé a Ibiza a trabajar en restauración, en hostelería, perdón, y luego me vine aquí a Barcelona, que es donde estudié interpretación. Y
estuve un año, después me dije que quizá tengo que intentar en Madrid a ver qué tal se da, ya que era la capital y que también estaban las productoras y tenía muchos contactos de ahí. Luego me fui a Madrid, después de Madrid me fui a Suiza a ver a mi madre cómo estaba y tal. Y después me volví a Madrid, pero sí que cuando volví vi cambios que no me esperaba. Fueron duros, Adelina ya no estaba y ojalá estuviese recibiéndome en el aeropuerto con las manos abiertas para contarle todo lo que he escrito aquí. Y nada, pues muchísimos cambios, pero que con el tiempo uno se adapta a cualquier cosa, uno se adapta a cualquier cosa y avanza. No decir, he encontrado este cambio, no estaba, ahora qué hago, no. Este es el cambio, eso es lo que hay, veo cómo seguir adelante. En todo tu trabajo profesional artístico, si pudiéramos organizarlo, ¿con qué comenzaste primero? Con el tema de la escritura, con el tema de la actuación, con el tema de la composición musical, la interpretación. ¿Se dio una cosa primero que la otra? ¿Una te fue llevando a la otra? ¿O las tres las has ido desarrollando en simultáneo? ¿Cómo ha sido ese proceso hasta ahora? De pequeño, primero me vino la actuación, que es lo que siempre quería, luego la escritura, luego el canto, perdón, y luego la escritura. Y a la hora de empezar, primero estudié interpretación aquí en Barcelona, empecé a hacer pequeños trabajos, me busqué una agencia, un representante que me presentaba proyectos y llegué a hacer un par de proyectos y de canto también. Canto, como te comentaba antes, solo lo hacía como una forma de terapia, ¿no? Para sacar algo que llevaba dentro. Y cuando fui por primera vez a una clase de canto, porque me dije, me apetece ir a clase de canto a ver cómo cantan y tal, fui y mi profe me escuchó cantar, primero calentamos, luego estaba probando con unas notas, empezó a tocar unas notas muy altas que yo no sabía cuáles eran altas y cuáles eran bajas. Se dio cuenta de que tenía buena voz y me dijo, ¿desde cuándo has estudiado canto? Yo nunca lo he estudiado, solamente cantaba por escapar de algo y lo usaba de forma de terapia. Me dice, apúntate a canto ya y haz canto. Y yo, vale, me lo apunto. Y de ahí digamos que me dije, vale, pues voy a estudiar canto para saber cómo colocar la voz, cómo hacer varias cosas con la voz. Lo hacía bien, pero no tenía un método, digamos, ¿no? Y la escritura vino después. El libro lo iba a escribir cuando tenía 14 años. En Senegal estaba pasando por una mala racha y lo que hacía era... No te rías. Hay buenas rachas y hay malas rachas, aunque me digas de decirles... Inmediatamente espero que expliques qué... Sí, bueno, claro. No, bueno, es que no quiero hacer spoiler, pero te lo puedo decir igual, ¿eh? No, nada de spoiler. Vale. Hay que leerlo. Sí, entonces estuve pasando por una mala racha y empecé a escribir mi historia. En principio estaba escribiéndola como una especie de diario, ¿no? Cada día escribir algo que vivía, tipo páginas, cuando tenía 14 años. Después de 2 semanas de escrituras me dije, no me siento preparado, tengo 14 años, soy muy joven, mis amigos están fuera jugando y yo estoy aquí queriendo escribir un libro. Y también porque allí vivía con mi familia. En España, en Canarias, solo vivía con Adelina, pero allí vivía con mi familia y la familia es el abuelo, la abuela, el tío, el primo, o sea que todos estábamos allí y yo guardaba mis hojas en un cajón y lo que vivía era algo fuerte que encontraréis en capítulos allí, que me dije, va a llegar un día en el que alguien va a abrir este cajón, va a leer eso y me va a pegar, por lo cual no. Decidí romper todas las páginas y me dije, no sería un adiós del proyecto, sino un hasta luego. Y durante este año, en el confinamiento, cuando nos confinaron, vivía solo y me monté mi cámara, hice varios ejercicios de interpretación. Después dije, vale, hice interpretación, voy a parar un rato. Me monté mi mini estudio en mi piso y estuve cantando, componiendo. Estuve muy contento y llegué a escribir muchas canciones hasta que un día pasé y estaba saludando a un vecino y como ese vecino era tan alegre y ese día me saludó un poco regular, me dije, algo pasa. Y cuando me paré a pensar me dije, le molesta la música, no me lo ha dicho directamente, así que voy a parar de cantar y veo qué más hacer. Y de ahí me dije, ¿por qué no voy a seguir con el libro que tenía planeado escribir cuando tenía 14 años? Empecé a hacer unos pequeños bocetos y funcionó, empecé y lo acabé en 4 meses. Sí. Al tema de la actuación,
Eh, en qué cosa, pudiéramos decir que bueno, este es tu primer producto que lo tenemos ahora en nuestras manos respecto a tu rol, a tu faceta como escritor. ¿Puedes hablarnos también un poco de tu faceta como actor, en qué cosas has participado, en cuáles proyectos has estado presente, incluso si tienes proyectos para el futuro, respecto al tema de la actuación? Luego hablamos de la otra que también es bonita e interesante. Pues mira, tras formarme, yo había hecho muchísimos proyectos antes de empezar a formarme. Pasaba que, como quería ser actor desde los 6, y en Senegal estuve mirando, pero no existían en aquella época escuelas de arte dramático y de teatro, y allí hay un estereotipo que dice que la gente que tiene buenas notas siempre van a ciencias y los demás a literatura, y yo estaba en contra de eso, pero yo tenía buenas notas, por lo cual el día en el que estaban llevando los alumnos, yo no estaba, a cada quien le preguntaban dónde quería ir, y yo llegué el día siguiente, vi mi nombre arriba del todo en ciencias y le pregunté a mi profe de ciencias por qué no voy a hacer lengua o literatura y me llevan en ciencias. Me dice, porque tienes buenas notas y no puedes ir. De ahí, siempre que salía del colegio, me inventaba una excusa, la que sea, para ir al club de teatro. Eso sí, había donde nos divertíamos, improvisábamos y hacíamos varias cosas. Les decía a mis amigos, me he olvidado algo, tengo que mirar una lección. Volvía a entrar, giraba, me cambiaba de camisa y me metía a escondidas en el club de teatro a hacer lo que realmente me gustaba, ¿no? Porque allí no habían escuelas de teatro ni de arte dramático. Cuando me mudé a Barcelona, empecé a ver casting en las web, me apuntaba, hacía los castings y me cogían, y iba a hacer los proyectos. No tenía ni formación ni nada, hasta que conseguí representante, y un día me enseñó la página de actores de la web, se metió en la página de un actor y vi que tenía muchísima formación, y de ahí me dije, vale, ¿cuál es mi formación? Ninguna. Esto a lo mejor lo estoy haciendo y se me da bien porque era algo que yo quería desde hace mucho, pero para poder avanzar y dedicarme a eso necesitaría formarme. De ahí surgió la idea de formarme, y cuando me iba formando poco a poco iban saliendo proyectos y llegué a ser muchísimos. Trabajé con directores aquí en España, con directores extranjeros que han venido en España a hacer proyectos. Justo me acaban de anunciar que un cortometraje que hice con un director finlandés ha ganado el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Tokio, y otro que se va a estrenar este año que hice con una directora australiana aquí en Barcelona y que va a venir a estrenarlo. Aún no me sé la fecha, cuando la sepas estaré encantado de decirte. Y otros que hice y que tengo en mano, estoy a punto de hacer, pero que por la ley de confidencialidad no nos dejan decir mucho de los proyectos. Pero vamos, que varios en cuanto a la actuación. Al tema musical, si puedes hablarnos también de tu trabajo de composición, qué es lo que te mueve, en qué te inspiras, qué has hecho hasta ahora, cuáles son también las perspectivas de futuro respecto a esta otra faceta importante que tiene que ver con la música. Pues hablando de música, ayer justo se estrenó en todas las plataformas musicales mi primer sencillo, que es una canción que escribí basada en el libro. Está en todas las plataformas musicales. Y lo que te comentaba antes, la música empecé a componerla cuando fui a clases de canto, empecé a cogerle el ritmo, y durante el confinamiento. Me inspira mucho la naturaleza, soy muy de estar en espacios abiertos, en donde haya muchos árboles. En Madrid, principalmente en el Parque del Retiro. Allí también soy de escribir con un bolígrafo y con una libreta, no soy muy de ordenador, y con las teclas tal me lío, me confundo. Con un bolígrafo escribo lo que siento, sea transmitir un mensaje o contar una historia. Me pasa también que a veces escribo un cortometraje, quiero contar una historia, pero sé que no voy a encontrar financiación para sacar esto adelante, y lo que hago es girarlo, ver esta historia que quiero contar, qué melodías y qué rimas le puedo poner para que sean una canción. Y llegué a escribir muchas, pero de momento acabo de estrenar una, y ya que hablo 5 idiomas, me gustaría más adelante escribir canciones. Bueno, tengo escritas en otros idiomas, en francés tengo, haré en inglés más adelante, igual que la actuación. Empecé en España, pero también me gustaría poder trabajar en Francia, en Inglaterra y
y en Estados Unidos. De hecho, estoy en ello. Pero primero España, que nací aquí. También para el libro, para otros países, háblanos también de eso, en qué has pensado, porque esta es una historia que apenas estás comenzando a contar. Sí, pues resulta que la gente, los amigos, los conocidos, la gente de Senegal me escribe mucho cómo hago para leerlo, que no entiendo español. En Francia también, en Suiza me escriben, amigos de Bélgica, y me dije, vale, pues lo voy a traducir, ya que es verdad que la historia ocurrió en Senegal y que yo de hecho empecé a escribirla en francés, pero luego pensé que me costaría volver a traducirla en español, y ya que estoy en España la voy a escribir en español. Yo estudié en francés, pero la escribí en español y después llamé a un corrector para preguntarle, pedirle consejos de cómo ir con la narrativa, qué cosas cambiar y qué formas de decir. Y lo hice en español, pero ahora mismo se está traduciendo y ese es el objetivo, que la gente de Senegal pueda leerlo para que lo sepa. Mucha gente lo va a leer, va a ver personajes, pero sabrán que son ellos, y gente de Francia igual. Pero también esto es un primer paso que estás dando. ¿Cuál es la idea para el futuro respecto a esta historia? Hay muchas. Esta primera parte, porque luego habrá una segunda que de hecho estoy escribiendo, la acabé con una canción, ¿no? Y un videoclip. Hacer algo visual para que la gente pueda ver también detrás de la historia que también viene algo más. Para la segunda parte, pues muchas cosas, es que no te quiero hacer spoiler, pero muchas cosas puede ser, pero algo visual, quién sabe, una película, una obra de teatro, unas cosas. Habíamos comentado al principio, no solamente se trata de una presentación de un libro, sino que, bueno, estamos frente a un artista multifacético. No soy tu profesor de música, pero te voy a mandar a calentar la voz, porque nos va a dar un hermoso regalo, nos va a ofrecer una presentación musical. Entonces, bueno, hacemos una muy breve pausa para estirar los pies y, bueno, seguiremos disfrutando del el arte de... Sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve tan feliz a tu lado. No me puedo olvidar, ahora solo vivo en la melancolía del ayer y me frustro siempre. Cada noche estabas a mi lado, sonriéndome. Siempre me llamó la atención descubrir horizontes bajo el sol. Ahora me doy cuenta de que pudiera haberme ido más tarde, pero no pude negarme por querer impresionarte. Si supiera que te iría sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve tan feliz a tu lado. No me puedo olvidar, me tocó volver donde todo empezó. Vi la gente y noté que todo cambió. Tú ya no estás, ya no hay vuelta
distancia, estoy harto de mentir. Te fuiste acercando y poco a poco te tenía cariño. Se notaba en tus ojos que tú sentías lo mismo. A pesar de las mentiras, tu cuerpo quería, pero tu mente no te dejaba. Aún así decidí seguir intentándolo. Y algo cambió cuando me fui, ya no queda nada por decir. Ese amor tan profundo venía hacia ti. Y algo cambió cuando volví, se iba a jalar, que me arrepentí. No me importa la distancia, estoy harto de mentir. Una noche en mi casa me quedé pensando si valías la pena. Desperté a la madrugada y me dije se acabó. No me harás más daño, bastante sufrido sin merecérmelo. Algo cambió, algo ha cambiado. Algo cambió entre tú y yo. Algo cambió entre tú y yo. Algo cambió. Algo cambió. Algo cambió entre tú y yo. Algo cambió entre tú y yo. Algo cambió.